En el mundo se promueve el rescate, la preservación, la promoción y la divulgación del contenido cultural, social, material e inmaterial de los denominados centros históricos. Hablar del centro histórico de Valledupar es hablar de la zona comprendida por la Plaza Alfonso López, la cual es el eje fundacional de nuestra ciudad, y las 8 manzanas que la circundan, caracterizado por contener riqueza vinculada con la historia desde la cultura que la originó. Es remitirse a todas esas grandes historias que se cuentan sentados con una taza de tinto con jengibre en un buen taburete en esas viejas casas, andenes, callejones decorados por esos palitos de llantén y de uvita que se observan a lo largo de todo su recorrido. Es necesario reconocer el potencial de los centros históricos, con el objeto de aprovechar efectivamente sus cualidades históricas, arquitectónicas y urbanísticas como ventajas competitivas respecto de otros sectores de la ciudad, para transformarlos en lugares atractivos para la inversión, el turismo cultural, la vivienda y la habitabilidad, lo que permitirá la conservación y revitalización del patrimonio cultural desde una óptica de integración de éste a las dinámicas urbanas. ¿Qué mejor escenario que este, lleno de magia, para analizar las siguientes preguntas? ¿Qué entiende por concepto de cultura? ¿Qué entiende por el concepto de política? ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? ¿Y cómo creen que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? ¿Y qué piensan sobre estas preguntas los escritores Jiménez en su artículo La cultura como identidad y la identidad como cultura, Díaz, Reflexión política, una discreta diferencia entre la política y lo político y su incidencia sobre la educación en cuanto a la socialización política, asimismo como el escritor Prechard y su artículo La cultura política, conceptos fundamentales? En el artículo del escritor Jiménez, La cultura como identidad y la identidad como cultura, notamos que los conceptos de cultura e identidad son conceptos estrechamente interrelacionados e indisociables en sociología y antropología. La identidad es un concepto que se ha impuesto masivamente en las ciencias sociales, del mismo modo que el de cultura, porque todo el mundo lo invoca hasta la saciedad sin preocuparse en lo más mínimo por definirlo o someterlo a un cierto rigor conceptual. Solo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social y en nuestro grupo o nuestra sociedad. La sociedad no es más que la cultura interiorizada por los sujetos, considerada bajo el ángulo de su función diferenciadora y contrastiva en relación con otros sujetos, lo cual resulta más claro todavía si se considera que la primera función de la identidad es marcar fronteras entre nosotros y los otros, y no se ve de qué otra manera podríamos diferenciarnos de los demás si no es a través de la constelación de rasgos culturales distintivos. La cultura se define como pautas de significado, constituyen una dimensión analítica de los comportamientos. ¿Qué quiere decir esto? Lo simbólico no constituye un mundo aparte, sino una dimensión inherente a todas las prácticas. No todos los significados pueden llamarse culturales, sino solo aquellos que son compartidos y relativamente duraderos, ya sea a nivel individual, ya sea a nivel histórico, es decir, en términos generacionales. La cultura, entonces, no debe entenderse nunca como un repertorio homogéneo, estático e inmodificable de significados. Por el contrario, puede tener a la vez zonas de estabilidad y persistencia y zonas de movilidad y de cambio. La cultura es la organización social del sentido interiorizado de modo relativamente estable por los sujetos, en forma de esquemas o de representaciones comparativas y objetivado en formas simbólicas. Todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados, porque todos los hechos sociales se hallan inscritos en un determinado contexto, espacio, tiempo. Por su parte, el escritor Díaz, en su artículo del año 2003, una discreta diferenciación entre la política y lo político y su incidencia sobre la educación en cuanto a la socialización política, retoma planteamientos para hacernos ver una diferencia conceptual y vivencial de dos categorías distintas, pero complementarias, como son la política y lo político.
La primera, la política, es la que hace referencia a los mecanismos, a las formas mediante las cuales se establece un orden, se organiza la existencia humana que siempre se presenta en condiciones conflictivas. La política es una expresión de lo político, en tanto tiene que ver con lo procedimental de este. Tiene como características que se basa en, trata en y nace en. Así, nos dice frente a lo primero, la política se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres. Respecto a los segundos, argumenta, la política trata del estar juntos los unos con los otros de los diversos. Los hombres se organizan políticamente según determinadas comunidades esenciales en un caos absoluto o a partir de un caos absoluto de diferencias. La segunda, lo político, se refiere a una cualidad de las relaciones entre las existencias humanas y que se expresa en la diversidad de las relaciones sociales. Lo político es tan antiguo como el género humano. Es una cualidad que se construye, que emerge en toda interrelación humana y su ejercicio se remonta al encuentro primogenio cara a cara entre el hombre y mujer primero y su par. Por lo anterior, cuando abordamos, ya sea teórica o prácticamente, los procesos de socialización política, estamos centrando la reflexión en el ámbito de lo político, por lo que la discreta diferenciación entre política y político tiene consecuencias en el plano de la producción de conocimiento de aquella, las metodologías de investigación que privilegiemos y las teorías que de ellas se derivan. E igual serán diferentes las estrategias educativas de intervención que realicemos según el campo de lo político o la política desde el cual incidimos. De otra parte, Precher, en su artículo La cultura política del año 2011, habla sobre conceptos fundamentales. Comienza diciéndonos que toda sociedad construye una forma de representarse al mundo y de explicarse los distintos fenómenos tanto naturales como aquellos en los que interviene el hombre. La cultura es un conjunto de símbolos, normas, creencias, ideales, costumbres, mitos y rituales que se transmite de generación en generación, otorgando identidad a los miembros de una comunidad y que orienta, guía y da significado a los distintos quehaceres de la sociedad. La cultura da consistencia a una sociedad en la medida en que ella se haya condensada y en ella se hayan condensadas también herencias, imágenes compartidas y experiencias colectivas, que a través de ellas hacen que se reconozca a sí misma en lo que es propio y en lo que no. La política es el ámbito de la sociedad relativo a la organización del poder. La política es el ámbito de la sociedad relativo a la organización del poder. Es el espacio donde se adoptan las decisiones que tienen proyección social, es decir, donde se definen cómo se distribuyen los bienes de una sociedad, o sea, qué le toca a cada quien, cómo y cuándo. Los valores, concepciones y actitudes que configuran la percepción subjetiva que tiene una población respecto al poder se denomina cultura política. La cultura política es tan antigua como la reflexión misma de la vida política de una comunidad. Dicho de otra manera, desde los orígenes de la civilización occidental ha existido una preocupación por comprender de qué forma la población organiza y procesa sus creencias, imágenes y percepciones sobre su entorno político y de qué manera estas influyen tanto en la constitución de las instituciones y organizaciones políticas de una sociedad como en el mantenimiento de las mismas y los procesos de cambio. El término cultura política ha pasado a formar parte del lenguaje cotidiano en las sociedades contemporáneas, en la prensa, los medios electrónicos de comunicación, hasta en conversaciones informales. Con frecuencia se hace referencia a la cultura política para explicar las actitudes, relaciones, reacciones o incluso el comportamiento en general de toda una población. Cultura precisamente proviene del latín cultus, que deviene del término cultivo. Mira, que cultura se relaciona con cultivo. Entonces, en sus primeras sesiones se consideraba como el cultivo del espíritu humano. Por eso la cultura es lo que se va formando, lo que podría decirse, cosechando en el ser humano y que va generando una representación, una creencia, una convicción, unas costumbres, un pensamiento, una conducta repetitiva. Todo eso es lo que genera la cultura, sobre todo si nos referimos a lo que es el ser humano. La cultura se ha manejado de una forma ambigua, ya que dentro del contexto del lenguaje
se puede utilizar de diferentes formas. A veces creemos que la cultura es un parámetro de medición, por eso nos referimos a personas cultas e incultas. Pero realmente cuando hablamos de cultura no nos estamos refiriendo ni a lo bueno ni a lo malo que hacen los grupos humanos. La cultura es simplemente todo lo que hace un pueblo o nación en un contexto de tiempo y de espacio. A eso se le llama cultura. O sea, que son los rasgos que identifican a un grupo humano dentro de cualquier momento. ¿Qué nace por cultura? El patrimonio sociocultural que define la integridad de un pueblo. Cuando hablamos de proceso sociocultural, hace referencia a la gama de valores y principios que se van a convertir en la estabilidad a presente y a futuro de todo un pueblo, de toda una colectividad que busca definirse como tal. El concepto de cultura es muy amplio, ¿no? Pero de pronto si lo llevamos a un plano un poco más regional, yo diría que la cultura es la muestra de la identidad, de la característica propia de cada región. La cultura permite que podamos manifestarnos con comportamientos, con el gusto por la gastronomía, por las manifestaciones geográficas, por las manifestaciones musicales, por las manifestaciones artísticas. Todo este conjunto de manifestaciones que tienen una identidad propia hacen parte de la ratificación del concepto de cultura. Política se define como el arte de establecer medidas con un fin determinado. Es el arte de establecer reglas, procedimientos a fin de lograr unos objetivos. Si la traemos al tema de gobierno, son el conjunto de decisiones que se toman por parte del gobernante, del gestor público, a fin de cumplir ciertos cometidos, prestar servicios, establecer representaciones, en fin. Es otro concepto que se ha manejado, se ha satanizado a través de la historia, sobre todo en la cultura occidental, Latinoamérica, en Colombia sobre todo, que se cree que la política es un efecto negativo dentro de la sociedad. Y resulta totalmente lo contrario. Si tú buscas el concepto de política, te darás cuenta que la definición dice que la política es el arte del buen gobierno. Entonces, estamos confundiendo el concepto de política con politiquería, que es otra cosa. Podemos concluir entonces que en Colombia muy poca política se ha hecho en el transcurso desde que somos república. Debemos replantear eso para que el pueblo entienda que él es el protagonista de la política. Cada uno de los integrantes de la nación somos protagonistas de que los procesos políticos se lleven a cabo. Por eso dice el dicho popular, pero bastante sabio, que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. No nos podemos volver ajenos del concepto política. La política hay que vivenciarla. Somos agentes políticos, queramos. Cuando el término política está ligada ampliamente a la parte democrática, es el referente más próximo al derecho social que tiene toda población, para que sus intereses como comunidad sean velados, respetados y tenidos en cuenta por los diferentes personajes que han de tener claro cuáles son las necesidades básicas a futuro. La política tiene un espectro un poco más amplio. Muchas de las manifestaciones del comportamiento del ser humano son inherentes a la política. El desarrollo de los pueblos, la estructura frente a la que está soportada la sociedad es inherente a la política. La política se manifiesta en la etapa estudiantil, la política se manifiesta en la etapa de formación, en el segundo paso que puede dar el ser humano, por ejemplo lo que tiene que ver con la formación académica. La política es inherente al desarrollo de las comunidades. Todas las actividades que tienen que ver con el desarrollo de las comunidades están centradas con la actividad política, porque desde la política se puede orientar la prestación de los servicios, y la prestación de servicios que tiene que ver con la obligatoriedad de una u otra manera de los dirigentes
está asociada al desarrollo de las actividades políticas. Por eso me refiero a que este tipo de actividades, la actividad política, es inherente al progreso, al atraso y a las manifestaciones, al comportamiento de las manifestaciones para la proyección en el desarrollo de la sociedad. La cultura política, entonces, dentro de ese contexto, sería todas aquellas creencias, todos aquellos pensamientos que se van, ideales también, que se van formando en el ser humano y que influyen en su comportamiento, bien sea en la forma de ejercer actuaciones políticas o bien sea la forma de diseñar políticas públicas. Entonces, la cultura política es la forma como el actor político va generando un pensamiento y que a su vez se traduce en su forma de actuar dentro de la política, que se relaciona obviamente con el ejercicio del poder. Yo no puedo pedirle peras al olmo. La cultura política hay que enseñarla, hay que educarla. La población nace esperando que se haga una pedagogía propia de la vivencia política. Como no se hace, como hay esa ausencia de información y de conocimiento en ese campo, terminamos ejecutando procesos politiqueros, que es lo que hemos vivido. Entonces se crea una cultura de la politiquería, más no de la política. La cultura política sería una cultura basada en la información, en la educación de todas las generaciones, para que responsablemente escojamos líderes que puedan administrar la estructura política y hacer de verdad proyectos eficientes para los pueblos latinoamericanos que de verdad... La cultura política es un proceso transitorio, es un proceso vital en el que van a prevalecer, claro está, una conexión directa e indirecta de los actores, en este caso los encargados de gestionar, de promover las necesidades de todo individuo para que sean respetados sus derechos, sus necesidades por todos aquellos que de alguna forma van a liderar los procesos sociales y culturales. La cultura política hace referencia a la forma como los seres humanos asumen el arte de administrar. Por ejemplo, si en determinadas regiones las características del comportamiento político tienen una función específica, es decir, que cada región presenta unas características muy particulares de cómo asumir el arte de hacer la política. Se convierte en una especie de eje central de las comunidades, aunque infortunadamente todo este proceso de la cultura política ha venido también manifestándose de manera equivocada o de manera mal interpretada por parte de las personas que conforman los entornos sociales. Es importante tener claro que la cultura política hace parte del desarrollo de todas las comunidades. Sin una cultura política clara, las comunidades pues, obviamente no pueden desarrollar sus actividades. Es importante que haya una especie de comunicación constante entre la dirigencia, las comunidades, para que esa cultura política empiece a hacerse de manera clara, para que los que tienen a su cargo el ejercicio de la política tengan claro cuáles son sus funciones. Esto de la mano con lo que son las manifestaciones de cada región. Es decir, que cada región debe tener claro qué quiere, para dónde va y qué necesita. Eso se ve reflejado en el desarrollo, en el progreso o en el atraso de las mismas regiones. Sin cultura política es imposible que las comunidades avancen. Sin cultura política clara es imposible que las comunidades puedan convertirse en veedores de lo que los dirigentes tienen que hacer. La cultura política es inherente a las manifestaciones de cada región donde se presenta. El ser humano es político por naturaleza. No solamente el ser que ejerce el poder, sino aquel que lo recibe.
y que de alguna u otra forma también influye en el ejercicio del poder. O sea, la cultura política obviamente influye directamente en todo el entorno porque todo de alguna manera depende de la política. De hecho, entonces encontramos varias manifestaciones. Primero, tiene que ver con el comportamiento del ciudadano, bien sea cuando va a elegir o bien sea en la medida que participa en la toma de decisiones. El comportamiento del elector obviamente en ese aspecto es determinante. Por supuesto también dependiendo de la cultura política, así va a verse reflejado las decisiones del mismo gobernante, que también por supuesto de acuerdo a las representaciones que tenga, así va a hacer sus decisiones, de tal manera que la cultura política se ve reflejado en todo lo que tenga que ver con el comportamiento del ciudadano, porque obviamente vivimos en un entorno netamente político. Obviamente no hay ningún reflejo de cultura política. Existe un reflejo de una cultura politiquera, pero no por culpa del mismo pueblo. Se debe a que nadie se ha atrevido a romper el ciclo ya dentro de la negativa en la ausencia de la política. Debemos replantear. Primeras políticas que se deben instaurar es una política educativa donde se preocupen por instaurar una pedagogía coherente. Nuestro país se obliga a que para ingresar a cualquier institución de primaria, bachillerato, universitaria o algún trabajo hay que hacer un examen para probar tus niveles de preparación. Pero para ingresar a la vida del ciudadano, que es de verdad la vida donde se toman las decisiones, tú solamente tienes que cumplir 18 años. Entonces, nadie te exige que tengas una preparación coherente frente a lo que la vida y la sociedad te va a demandar. Entonces, por eso creo que la cultura política es una total, hay ausencia de esa. Desafortunadamente falta hacer más pedagogía, falta incluirle la parte bien fundamentada sobre el ejercicio que tiene todo ciudadano a la hora de que sus intereses como pueblo sean tenidos en cuenta por esos líderes que tienen una responsabilidad vital. Desafortunadamente a veces nos dejamos llevar por ciertas cosas vanas y eso lo que hace es que la cultura política pierda su verdadero horizonte. Nos quedamos en cosas sencillas como votar porque sea el primo, votar porque se nos vaya a dar un puesto, pero en realidad debemos buscar como tal, no ha cumplido las expectativas. Debemos de cambiar ese juego de intereses y asumir como tal que la política debe estar orientada por verdaderos líderes que sean capaces de llevar iniciativas y que esas iniciativas se conviertan en realidades que nos puedan significar más adelante un puente entre la comunidad y los dirigentes. Es marcada porque como lo indiqué en el concepto anterior, en los dos conceptos anteriores, todas las actividades son inherentes a la política y uno como periodista debe tratar de establecer una especie de límite entre cómo se desarrolla la cultura política y cómo evitar que esa cultura política termine enredándolo a uno y uno termine no haciendo lo que profesionalmente debe hacer en beneficio de las comunidades. Es decir, que si la cultura política no hace que todo el mundo interprete el sentir del dirigente, pero más el dirigente interpretar el sentir de sus dirigidos, eso hace que la cultura política no cumpla su cometido. Y nosotros como comunicadores, como generadores de opinión, estamos llamados a que ese proceso de equilibrio se mantenga para que las comunidades a través de la cultura política tengan claro para dónde van, qué quieren y qué tienen derecho a exigir. En relación a estos temas, todos los entrevistados desde la óptica de vista de sus profesiones dieron respuestas concretas. Noté que sin conocerse todos tienen claros sus conceptos sobre cultura política y cultura política. Por mi parte puedo decir que la cultura está compuesta por aquellas herencias que recibimos a lo largo de los años
y que vienen de nuestras bisabuelas, bisabuelos, tías, tíos, primos, primas, consistentes en historias, imágenes, anécdotas, y que así como nuestra generación, la mía, la conoció, asimismo debemos hacérselas conocer a nuestros hijos, y de igual forma ellos a sus hijos, y continuar en esa cadena, para que todos tengamos presente de dónde venimos y cuáles son nuestras muestras culturales y que han permanecido desde el comienzo de los tiempos en todas nuestras familias. En relación a estos temas, todos los entrevistados desde la óptica de vista de sus profesiones dieron respuestas concretas. Noté que sin conocerse todos tienen claros sus conceptos sobre cultura política y cultura política. Por mi parte puedo decir que la cultura está compuesta por aquellas herencias que recibimos a lo largo de los años y que vienen de nuestras bisabuelas, bisabuelos, tías, tíos, primos, primas, consistentes en historias, imágenes, anécdotas, y que así como nuestra generación, la mía, la conoció, asimismo debemos hacérselas conocer a nuestros hijos, y de igual forma ellos a sus hijos, y continuar en esa cadena, para que todos tengamos presente de dónde venimos y cuáles son nuestras muestras culturales y que han permanecido desde el comienzo de los tiempos en todas nuestras familias. La cultura política siempre la veo reflejada en mi entorno, ya que mi ciudad cuenta con escasos 450.000 habitantes. Desde hace unas décadas es una ciudad receptora de una gran cantidad de desplazados, que por varias razones han migrado a Valledupar desde diferentes zonas del país, lo cual ha hecho que se engrosen más aún las cadenas de miseria y se disparen los índices de problemas que acarrea toda esta situación en materia de salud, planeación e infraestructura. Esa cultura política, para lo que sirve, es para que con la anuencia del político amigo se pueda pensar en la posibilidad de entrar a trabajar con el Estado. En mi ciudad, las fuentes de empleo que existen son muy escasas. Se pueden nombrar ¿cuáles? La alcaldía, la gobernación o las minas. Sino lo más práctico, y que ha venido haciendo carrera hace un tiempo, es coja una moto y hágale. Hablar de estos temas es sentarse a charlar durante horas y horas, quizás días. Lo cierto es que son temas que no son ajenos a toda la realidad que vivimos en nuestra ciudad y en nuestro país.